Son las 8:43, hemos recibido a la ex congresista Indira Wilca, que actualmente forma parte de un bloque de mujeres de izquierda que intenta jugar un papel durante el proceso electoral, que nos lo explicará. Muy buenos días, señora Wilca. Muchas gracias, Fernando, y también Mávila. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, en qué consiste ese bloque de mujeres de izquierda y cuál es la línea de frontera de izquierda que ustedes admiten, porque como sabrá muy bien, se ha diversificado la izquierda en el Perú y han aparecido movimientos nuevos, sobre todo a partir de Pedro Castillo, ¿no? Sí, bueno, creo que partimos del hecho de que estamos viviendo lamentablemente una situación muy crítica en el país. Seguimos siendo gobernados por un pacto de poder, un pacto vinculado a las mafias políticas, en fin, que también ha tenido ya consecuencias con el crecimiento de la criminalidad. Eso ha deteriorado muchísimo también la situación de vida material de los peruanos y las peruanas. Lamentablemente, con el cambio que hubo a nivel del gobierno, el pacto no ha dejado de tener el poder. Eso también es la verdad y la constatación que hacemos, y frente a ello sabemos que hay que dar una batalla. Este proceso electoral que estamos viviendo expresa de muchas formas también ese continuismo que se está dando, lamentablemente, en medio de todo este proceso que debería ser democrático, sin ningún tipo de dudas ni restricciones. Estamos viendo captura de instituciones, hemos visto lo que ha pasado con la Fiscalía de la Nación. Hemos visto incluso ya señales de preocupación respecto al Jurado Nacional de Elecciones, como mientras inicia esta campaña o este proceso electoral, pues hay quienes creen que pueden usar, por ejemplo, una institución como el Parlamento para disponer de recursos públicos, para disponer de funcionarios o servidores del Estado para hacer su campaña. El jurado ha emitido un pronunciamiento que de alguna manera reconoce esto, pero que muchos hemos visto ha sido avalado desde el propio Parlamento, y al señor Rospigliosi, por ejemplo, ni lo han tocado. Entonces, entendemos que esta situación es excepcional, que vamos a, y lo estamos ya pasando, vivir un proceso electoral que no va a ser para nada normal. Y frente a eso hay que, por supuesto, asumir roles, hay que dar una batalla, como menciono, y junto a otras compañeras, junto a otras mujeres de izquierda que también, como yo, les ha tocado en algún momento asumir responsabilidades. Hemos venido reflexionando mucho sobre qué rol se tiene que tener en este proceso electoral que, como digo, se está dando en circunstancias muy distintas a las que hemos vivido antes en otras elecciones. La acompañan, por ejemplo, Mirta Vázquez, Ruth Luque también está, es actual congresista, y han construido una agenda mínima programática de 10 puntos. ¿Podría mencionarlos o contarnos los más importantes? Por supuesto. Es una agenda, son puntos que hemos ido avanzando en el diálogo con algunas organizaciones políticas, en particular, bueno, con una en especial con la que venimos dialogando, Ahora Nación, sobre la posibilidad de participar en este proceso electoral, pero participar sobre justamente el avance o la base de estos puntos políticos programáticos. Uno de ellos tiene que ver justamente con la situación que se vive en el país. Creo que es importante que toda organización política, y en particular si es una con la que estamos intentando llegar a un acuerdo de participación electoral, sea consciente que este proceso no es un proceso normal, que, por ejemplo, incluso en lo que concierne al proceso electoral, el espacio principal seguramente de disputa va a ser el nuevo Parlamento, ¿no? Un Parlamento donde se ha impuesto una bicameralidad, ¿no?, que dio de alguna manera la espalda a la consulta realizada en el referéndum del año 2018, una bicameralidad que además ha diseñado un nuevo Senado que va a tener un poder incluso mayor, ¿no?, que lo que era el Congreso unicameral, un Parlamento que de alguna forma distorsiona aún más el equilibrio de poderes que ya ha sido bien pisoteado en nuestro país, y frente a lo cual no se puede decir solamente, bueno, se postula, se llega a ese Senado, hay otras caras y todo sigue igual, no, al contrario. Permítanos un instante, debemos cumplir con la pausa, pero regresamos para continuar y apuntar directamente. Ustedes serían invitadas, algunas, porque no hay militancia política. No somos militantes. No son militantes. No. Correcto. Sobre eso y sobre el desarrollo de estos 10 puntos de la agenda programática, regresamos para continuar conversando con la ex congresista Indira Wilca. 8:48. Son las 8:52, estamos conversando con la señora Indira Wilca, que fuera congresista de la República, que ha venido a hablarnos de un bloque de mujeres de izquierda que se ha constituido y que han establecido un diálogo político con algunas fuerzas vigentes en la campaña, y vamos a ver con qué perspectivas lo han hecho. Señora Wilca, cuéntenos, por favor, porque hasta el momento nos ha hablado contra quienes está
ha hecho una descripción bastante dura de sus adversarios, pero no nos ha explicado un poco los límites dentro de los cuales se definen como de izquierda, que es un concepto que hay que redefinir a la luz de lo que hemos vivido desde el año 21 y que gira en torno a 2 puntos críticos. Es, ¿queremos una asamblea constituyente o no? Y la segunda es, ¿el régimen de Maduro es una dictadura o no? Así que quisiera que por lo menos sobre esos 2 puntos defina usted cómo se autoperciben los miembros del grupo que usted ha venido a contarnos de su existencia y sus planes políticos. Bueno, sí, yo te contaba que estamos en un diálogo con compañeras que creo son muy valiosas, otras mujeres de izquierda como Ruth Luque, como Mirta Vázquez. Creemos en la necesidad de, en este momento, construir también una coalición que sea capaz de enfrentar a esto que yo mencionaba antes de la pausa, este bloque de poder mafioso que hoy día está gobernando nuestro país y que está generando una situación pues que es grave. Ya no solamente el crimen, la corrupción institucionalizada, la captura de las instituciones que deberían ser autónomas, también eso está afectando la vida cotidiana de la gente. La desigualdad, la pobreza, el hambre, son problemas que se han agravado justamente porque no tenemos hoy día autoridades que estén preocupadas en los problemas del país. Todos en el Parlamento están preocupados por blindarse, por evitar que los investiguen. Lo vimos hace poco con la inhabilitación de la señora Espinosa. Era muy evidente y una flagrancia escuchar a los congresistas decir, bueno, voy a votar por su inhabilitación porque me están investigando. De acuerdo. Y así Ahora, como ellos muchos. ¿por qué ahora Nación? Sí. Bueno, nosotras entonces, este bloque de mujeres, hemos venido dialogando y hemos venido también evaluando propuestas que nos han hecho. Yo creo que es muy valioso que este espacio, que este partido, lo que haya entendido también es que en este momento se necesita una coalición lo más amplia posible sobre la base de principios muy claros para hacerle frente a este pacto mafioso. En Ahora Nación está postulando también el señor Harvey Colchado. Está él, está Luis Villanueva, que es el dirigente máximo de Construcción Civil. El gremio en su conjunto también Walter se ha sumado. Lozano. También ellos. En la plancha Mávila se encuentra Luis Villanueva, que es secretario general de Construcción Civil. La otra vicepresidenta es Ruth Buendía, una lideresa xánica muy importante, con una trayectoria reconocida, no solamente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sino también de sus territorios, que son afectados por problemas como la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas. Entonces, creo que lo valioso aquí también es que los partidos se atrevan a abrir la puerta y a convocar actores sociales que hoy día están resistiendo esta situación terrible que yo he estado describiendo. Porque solas, con la fuerza de solamente sus militancias, no se va a poder hacer frente a todo esto que estamos hoy día padeciendo en el país. Hace falta coaliciones, una coalición amplia que sea capaz de pararse firme frente a lo que hoy día se vive. ¿Y el señor López Chau puede ser el líder de esa? Yo creo que una buena señal de eso es que ha sido, y estamos nosotros llevando esta conversación, ha sido capaz de plantear esta propuesta, de abrir el espacio de su organización a personas como nosotras, que somos personas de izquierda, que tenemos banderas claras, que entendemos que, por ejemplo, la inseguridad, la corrupción no se puede derrotar si no se combate también la desigualdad que hay en el país, que lamentablemente es un caldo de cultivo para ello. ¿Cómo evalúa algo que puede convertirse en un pasivo durante la campaña justamente para el señor López Chau, ¿no? Hoy, por ejemplo, se destaca que, aquí tengo una nota en el diario El Comercio, que calificó de luchador político al terrorista Pola de Campos. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me parece que este tipo de notas que se levantan de pronto en medio de una campaña, también habría que pensar con qué objeto se hacen, ¿no? Yo no me parece casual esto. Y creo que ya estamos, algunos de nosotros al menos, bien recorridos en lo que significa el terruqueo, en lo que significa estigmatizar a candidatos. El señor López Chau creo que ha ido presentándose a lo largo de este tiempo como el precandidato o el candidato que es. Se conoce perfectamente sus posturas, es una persona bastante equilibrada, no se le puede tachar pues de radical ni mucho menos. Y a mí no me parece que este tipo de noticias sean ¿Cómo casuales. analiza? Algo que sí va a ser importante es el peso, digamos, que va a quedar para la izquierda en general, luego de los gobiernos de Pedro Castillo y de la señora Boluarte. Finalmente, el señor Pedro Castillo encarnaba la opción de la izquierda, representaba. Y la señora Boluarte la opción de la derecha, Mávila, porque la señora Boluarte estuvo en el poder. No estoy diciendo que la señora Boluarte haya seguido los pasos del señor Castillo, pero me refiero al proceso mismo de la elección. Es decir, se apostó por una opción que
mire todo lo que ha pasado en los últimos años. No va a dejar el mejor recuerdo ni la mejor, digamos, el mejor legado. A eso voy. Entonces, ¿cómo hacer para que la izquierda recupere un capital? Hablo de la izquierda democrática, de la izquierda razonable en nuestro país, no de una izquierda radical, sino de una izquierda moderna que puede convivir, por ejemplo, tranquilamente con opciones de centro y, ¿por qué no?, en algunas líneas programáticas, incluso con opciones de derecha. Por supuesto. Yo voté por Pedro Castillo y lo volvería a hacer, porque yo creo que la opción de la señora Keiko Fujimori representa no solamente el pasado, representa el presente de lo que hoy día se está dando en el país. A pesar de lo que ya se conoce ahora de Pedro Castillo, hechos de corrupción también, zarratea, la precariedad en el aparato del Estado, todo lo que... Y eso no puede minimizarse. Se destruyó la meritocracia en el Estado. Y eso no puede minimizarse, tiene que cuestionarse. No se puede decir que fue un gobierno ni bueno ni perfecto. Las críticas tienen que darse. ¿Cómo lo calificaría si no es bueno ni perfecto? Un gobierno que dejó de lado las banderas con las que fue elegido. El gobierno del señor Castillo fue elegido, por ejemplo, para representar a los sectores más necesitados, más excluidos del país. Se pedía la reforma agraria, eso costó, se pedían otras medidas, pero también Mávila, lo que teníamos al frente, y se supone que perdió las elecciones, era una opción que no tenía ningún respeto por las formas democráticas, y lo estamos viendo ahora, porque quienes están gobernando hoy día en el Perú son los que perdieron las elecciones. Es la señora Keiko Fujimori con todas sus pataletas haciendo desmanes desde el Parlamento, porque el señor Gerí no es una persona que tenga un peso propio, es una pieza más de esta coalición mafiosa. Sí, entonces yo creo que... Wilka, sí, ya la hemos comprendido, lo que piensa sobre sus adversarios. Nos interesa mejor conocer sobre lo que piensan ustedes. Lo que está pasando hoy en el define, país. Por ejemplo, ¿Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado? Lo intentó, yo lo he dicho, claro, en el momento del 7 de diciembre. ¿Cómo votaría por él otra vez entonces? Yo votaría por él porque si fuera el mismo escenario, si fuera el mismo escenario del 2021... Solamente en ese escenario me parece, por supuesto que no hay dudas de lo que representa una organización que tiene una estructura, que tiene aliados, que tiene toda una estrategia para capturar el poder. Por supuesto es condenable cualquier... Mira, yo creo que no se puede combatir el golpismo que el Congreso tenía como estrategia, ¿no?, de oposición, porque no era una oposición democrática. Porque hasta ahora, Fernando, hay quienes desde ese Parlamento siguen repitiendo que hubo fraude en el año 2021. Yo no puedo entender cómo hay actores políticos que tienen años de experiencia, que han sido autoridades, que entienden muy bien lo delicado que es hablar de fraudes, ¿no?, en un proceso electoral que no tuvo realmente ningún tipo de cuestionamiento objetivo, y hasta ahora, 5 años después, siguen asusando esa idea del fraude porque lo que les interesa es debilitar realmente la democracia. Y el Congreso se movió en esos términos todo el tiempo del señor Castillo, pero no se puede combatir el golpismo ni con un intento de golpe de Estado, ni con una conspiración. Se ha definido a sí mismo como un socialdemócrata. Sí. ¿Cómo se define usted? ¿Cuál Yo es me la refiero variante como una... izquierda? Porque hay confusión sobre ese concepto desde el momento en que ha aparecido Vladimir Cerrón con una concepción marxista-leninista de la izquierda, tal y como dice su ideario del año 21, y luego las variantes que hemos visto. Yo creo que es muy importante, se sigue esa pregunta, para definir muy bien lo que es la izquierda por la que muchos apostamos. El señor Cerrón, por ejemplo, para mí representa una farsa, ¿no? Es un señor que dice en su ideario ser muy marxista, leninista, pero a la hora de ejercer el poder gobierna con quienes supuestamente son sus principales adversarios, ¿no? Mira, Wilka, nos va a faltar tiempo para que desarrolle esa idea. Sí. Es bien interesante lo que acaba de decir sobre el papel que ha desempeñado el señor Cerrón, que hasta ahora levanta las banderas de la izquierda. Permítanos cumplir con el gran resumen de la hora, porque son las 9:01 y volvemos. Pero para que nos diga cuál es su opción para estas elecciones. Nos hemos mantenido un poco abstractos y la política es concreta. Para llegar finalmente a aterrizar a esas líneas programáticas. Son las 9:07, estamos conversando con la ex congresista Indira Wilka, que nos ha explicado lo que piensa sobre sus adversarios en el poder y lo que piensa sobre la izquierda actual. Pero no nos ha dicho cómo se traduce en compromiso concreto lo que nos ha explicado hasta ahora. Así que yo quisiera que nos diga qué rol piensa usted y sus compañeras jugar en esta campaña. Bueno, primero retomando esto que ustedes me planteaban, también responder sobre qué significa para mí ser de izquierda, ¿no? Y es apostar justamente por la justicia en un momento tan difícil. Es ponerse de lado de las mayorías del país que están soportando solas, y yo creo que con tal vez muy poca iniciativa política de parte de las organizaciones partidarias o instituciones, este escenario. Entonces, es recuperar eso. De acuerdo. ¿Y cómo se va a traducir esas convicciones, esas ideas que tiene usted
usted en el periodo electoral al que vamos a entrar pronto? Bueno, justamente por ello, ¿no? Estamos en este diálogo con Ahora Nación. Hemos recibido una propuesta concreta de participar en el proceso electoral, pero la estamos evaluando sobre la base de estos puntos programáticos que al inicio mencionábamos, que tienen que ver con entender el contexto digamos, excepcional en el que estamos, pero también hablar de puntos concretos respecto a cuáles son las banderas que hay que levantar en este momento. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, por supuesto, todo el país coincide que es el problema principal, pero no se puede abordar el combate al crimen si no se aborda, por ejemplo, el combate contra la corrupción, porque las redes de corrupción que están en las instituciones, empezando por la más importante, pero también en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, tienen que combatirse para que se combata el crimen. Entonces, esa es una bandera que, por ejemplo, les hemos planteado también afirmar junto con nosotras. El combate a la desigualdad. Nuestro país, Fernando, Mávila, es un país donde la gente trabaja muchísimo, pero también está objeto de muchos abusos, ¿no? Tenemos un sistema económico que, si bien alienta el avance, la riqueza, la inversión, pero ha permitido también, yo creo que una actuación bastante abusiva de monopolios, de oligopolios. Miren lo que ha hecho este Parlamento también en los últimos años, promoviendo más beneficios económicos y tributarios a industrias y sectores que realmente no lo necesitan. El tema de la agroexportación, por ejemplo, es el caso más emblemático. Se ha dado subvenciones por miles de millones de soles y se ha aprobado continuarlas, mientras los trabajadores de la agroexportación sufren cotidianamente maltratos. Frente a ello, yo no escucho en este Parlamento nadie que salga a decir, bueno, basta, hay que dialogar, por supuesto, con todos los sectores económicos del país, promover la inversión, promover el desarrollo, la riqueza, pero no se puede hacer eso sobre la base de tratar a gente como si fuera esclavos, ¿no? En buena cuenta, lo que hemos comprendido es que si Ahora Nación confirma que respalda estas ideas que usted ha formulado, usted, Ruth Luque y otras compañeras... Mirta Vázquez. Las tres estamos impulsando este diálogo. Las tres aceptarían aparecer en las listas parlamentarias de las tres como invitadas. Así es, porque la propuesta está, como digo, ya sobre la mesa. Nosotros lo que hemos dicho es, bueno, muchas gracias por esta propuesta. Nos parece que es una señal de apertura de parte de esta organización junto a otros sectores que también ya se han sumado, pero hay que ponernos de acuerdo sobre la base de puntos políticos, programáticos, que son lo que hoy en el país se necesita. Quedan pocos días para que se pongan de acuerdo. Esperamos porque las inscripciones tienen que hacerse muy pronto. Muchísimas gracias. Nos hace saber cuando tomen, por supuesto que sí. Cuando tomen noticias. Ha llegado tan cerca del día que parece difícil que pueda retroceder, tirarse para atrás para pasar otros 5 Esperemos años que se cierre. de vida contemplativa.